Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando leí esta palabra, yo decía: Señor, tiene tanto que ver con Mateo capítulo 6, verso 6, y eso no es otra cosa de que Dios quiere seguirnos hablando del mismo, no del mismo tema, pero sí el Señor quiere que podamos nosotros profundizar en las Escrituras, porque sé y estoy completamente seguro de que Dios quiere que tú puedas fortalecer tu vida de oración, que tú puedas tener una vida de oración seria, una vida de oración disciplinada, pero una vida de oración con las intenciones correctas. Cuando nosotros leíamos hace 8 días y estábamos estudiando y el Señor nos daba esa hermosa palabra de Mateo 6:6, vuelvo y digo lo que el Señor dice ahí: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y es ver nosotros que Dios quiere una iglesia y Dios quiere creyentes que tengan intimidad con Dios. Dios quiere que nosotros podamos tener una vida de una relación profunda y verdadera con Dios. No una relación de pronto fría, una relación de pronto religiosa, sino una relación profunda donde tú puedas abrirle tu corazón a Dios, donde tú puedas ir delante de nuestro amado Padre eterno y poder derramar tu corazón, derramar tu vida delante de Él, contarle hasta los más mínimos y más pequeños secretos que tú tengas, y puedas tú entregarle tu vida, tu corazón, tus finanzas, tus pensamientos, tus problemas, tus luchas, y que puedas ir confiadamente ante el Padre, porque tenemos acceso ante el Padre. Acordémonos que hemos enseñado que en el Antiguo Testamento solamente un sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año, y este hombre tenía que estar perfecto, y esta persona entraba en el propiciatorio y derramaba la sangre del cordero sobre aquel altar. Y si para Dios era propicio, si para Dios era acepto este sacrificio, esta ofrenda que se hacía a través del cordero, pues esa persona salía viva. Pero muchas veces podría pasar que esa persona, ese sacrificio o esa sangre que se derramaba sobre el altar, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, no era acepta, aquel sacerdote podría morir en ese momento. Y por eso tenía como unas campanillas en el vestido, porque los levitas, los otros que estaban ahí en ese lugar, mientras que el sacerdote estuviera en el lugar santísimo, en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, se escuchaban aquellas campanitas, aquellos digamos elementos sonoros, sabiendo de que el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si el sumo sacerdote no dejaba, no seguía moviéndose y no seguía haciendo ese ruidito, pues esta persona se sabía que había fallecido y tenían que sacarlo de ese lugar. Era tan importante el poder entrar al lugar santísimo en ese tabernáculo que fue levantado por Moisés, y luego en el templo que levanta Salomón, que era algo muy, digamos que había una ceremonia muy estricta en cuanto a eso. Pero cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros y derrama su sangre, ya no necesitamos un sumo sacerdote que vaya delante de la presencia de Dios e interceda por nosotros, sino que dice la palabra en Hebreos que nosotros, esa entrada a la presencia de Dios nos ha sido dada a través de la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompe. El velo era el velo era lo que separaba del lugar santo
donde estaba la menorá, estaba el incensario y los panes de la proposición. Y al otro lado estaba el arca, donde se derramaba la sangre para propiciación del pueblo de Dios. Pero dice la palabra que ese velo se rompe, se rasga. Es decir, que ya en ese momento nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. Tú no necesitas de que el pastor ore por ti, porque de pronto el pastor tiene como una cierta preferencia de parte de Dios hacia nosotros. Tú puedes ir delante de Dios confiadamente de que Él te va a escuchar. Dice la palabra que nuestras oraciones serán respondidas. La palabra del Señor dice que todo lo que tú pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. Todo lo que tú pidieres creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te será dado. No necesitas un intercesor, alguien que pida por ti. No, tú puedes orar confiadamente porque eres hijo, eres hija de Dios. Y eso es lo que hablábamos nosotros en la enseñanza de hace 8 días. El poder entrar confiadamente a la presencia de Dios, no en un lugar específico, en tu cuarto. Acordémonos lo que leíamos nosotros cuando explicábamos lo que significa la palabra aposento, que significa habitaciones altas o habitaciones superiores, y es lo que nosotros hacemos en oración. Nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, cuando oramos, cuando cerramos nuestra puerta, llevamos nuestra Biblia, nos arrodillamos y ponemos delante del Señor nuestra vida. En ese momento tú te transportas a la presencia de Dios a través de la preciosa sangre de Jesús, que es la que te ha hecho limpio, la que te ha limpiado de todos, absolutamente todos tus pecados, y que eres completamente renovado o renovada y restaurada para la gloria de Dios. Así que podemos entrar confiadamente. Y miren lo que dice hoy la palabra en 1 de Pedro capítulo 6. Nos dice algo similar, y era lo que yo les decía. El Señor quiere reforzar ese tema en nosotros. Dios quiere una iglesia que ore. Dios quiere creyentes que entiendan que la oración debe ser algo persistente, que la oración no puede ser algo intermitente en mi vida. No puede ser cada vez que yo tenga un problema voy a orar. No puede ser que cada vez que yo tenga una situación médica difícil, entonces oro. No puede ser que cuando hay una situación económica difícil y de pronto mis finanzas se comienzan a apretar en mi hogar, entonces oro. No, la oración debe ser algo diario, debe ser algo que nos nazca del corazón, no puede ser algo que sea una carga, no puede ser algo que para nosotros sea algo como difícil, sino debe ser un deleite. La palabra del Señor lo dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere que tú te puedas deleitar en Él. Dios quiere que tú te deleites, que tú entregues, que tú sueltes absolutamente todas las cosas que te están agobiando, todas aquellas cosas que te están golpeando en este momento. Tú puedes ir confiado delante de Dios. Y eso es lo que Mateo 6:6 nos dice. Pero hoy en 1 de Pedro, aquí en el capítulo 5, verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Qué importante es eso, el humillarnos, humillar nuestro corazón delante del Señor. A veces nosotros vamos con un corazón delante de Dios arrogante, un corazón donde nosotros vamos delante de la presencia de Dios a exigirle. A veces vamos enfadados con Dios, nos enfadamos, no oramos, pero el día que oramos vamos enfadados. Señor, pero es que me pasó esto. Señor, es que ¿por qué esto? Señor, no se supone que yo soy una persona que te ama, yo voy a la iglesia, yo estoy en las reuniones, yo hago esto, yo hago lo otro. Y vamos como en un tono de exigencia, vamos en un tono como de arrogancia, como de que, bueno, Dios, vamos a hablar entre tú y yo, de tú a tú, y vamos a solucionar esta situación y tú me tienes que explicar el por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Eso no puede ser así. Esto no está bien, hermanos.
Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ir delante de la presencia de Dios con una actitud humilde. ¿Dios es nuestro Padre? Sí, pero debemos ir con respeto y con reverencia. ¿Con gozo? Claro que sí, pero debemos de presentarnos delante del Señor con esa reverencia. Dice la palabra que nos vamos a presentar delante de Dios con temor y con temblor. No miedo a que Dios no me escucha, a que Dios de pronto lo que va a estar es mirando en qué he fallado, no, sino que debo ir con una actitud de humillación, de humillarme, de ir delante de Dios, de reconocer. Por eso el Padre Nuestro, cuando tú lees el Padre Nuestro, el Señor dice ahí, Padre nuestro que estás en el cielo. Es evidente que cada vez que tú entres en la presencia de Dios a orar, tú debes de reconocer la grandeza y el poder de Dios sobre tu vida. A veces nosotros entramos delante de la presencia de Dios y de una vez llegamos a pedir, de una vez llegamos a exigir, de una vez llegamos a llorar, de una vez llegamos a quejarnos. No, el Padre Nuestro no es una oración para estar repitiendo sin sentido. El Padre Nuestro es un modelo que el Señor Jesucristo nos dio para que nosotros pudiéramos comprender lo que significa la oración. Por eso el Padre Nuestro, cuando comienza, el Señor Jesús les dice, y vosotros oraréis así. Y Él dice, Padre Nuestro, porque lo primero que tú debes hacer en la oración es reconocer a Dios como Padre, es reconocer la grandeza de Dios. Por eso Él habla de que cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor, debemos reconocer a nuestro papá. Entonces, cuando tú entres en la presencia de Dios, ve con un corazón humilde. Padre nuestro, es tu Padre, es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Es decir, que está por encima de nosotros y nosotros debemos ir con toda la humildad y con todo el reconocimiento de que es nuestro Padre. Así que cuando tú ores, y cuando entres a la presencia del Señor en oración, ve y dile, Padre, yo vengo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Puedo entrar a tu presencia, Padre, porque la sangre de Jesús me ha lavado y me permite hoy entrar a tu presencia. Padre, hoy te adoro. Padre, hoy te reconozco como mi Dios. Padre, tú eres el Dios de Abraham, de Moisés, el Dios de la antigüedad, pero eres mi Dios, eres el creador, eres el Dios poderoso, estás en los cielos, pero estás en mi corazón, Padre. Tú estás aquí conmigo, Padre. Hoy te puedo llamar papá. Qué privilegio que tú y yo podamos llamar a nuestro Dios eterno, ese Dios creador, papá. Qué hermoso regalo nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un día que el Señor lo permita, quiero enseñarles y hacerles un seminario acerca de lo que significa verdaderamente el Padre Nuestro, para que nosotros podamos comprender la profundidad de lo que es deleitarnos en la presencia de Dios en oración y podamos entrar confiadamente. Y aquí en Primera de Pedro, en el verso 6 del capítulo 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Miren que allí cuando nosotros vemos en el Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo humíllesen bajo la poderosa mano de Dios. Miren que siempre el Espíritu Santo a través de su palabra nos lleva a nosotros a reconocer la grandeza y el poder de Dios, porque la palabra dice que si nosotros nos acercamos a Dios, debemos creer que le hay. Tú no puedes llegar a la oración diciendo, pero ¿para qué oro si Dios no me escucha? ¿Para qué vengo a orar si igual Dios, igual voy a seguir con el problema? ¿Para qué oro? Hay personas que entran a orar y salen peor a como entraron. Porque a muchos les ha ocurrido eso. Llegan a orar y comienzan a ponerse de mal genio. Yo veía el testimonio de una persona que le compartían en la calle. El joven le decía, ¿crees en Dios? Entonces la joven dice, no, yo no creo en Dios. Y él le dice, ¿has orado alguna vez? Dijo, sí, he orado. Le dice el joven, ¿quieres que ore por ti? Y la joven le dice, bueno, ok, ora por mí.
Entonces comienza el joven a orar por ella y la muchacha comienza a llorar y llega un momento donde ella dice, no puedo seguir orando porque cada vez que yo me acerco a Dios hay una situación dolorosa en mi vida. Puede ser una situación presente o del pasado, pero a veces hay situaciones que nos ganan en la presencia de Dios. De pronto tú estás pasando por una situación difícil en tu casa y entras a orar y te acuerdas y tu oración se comienza a convertir no en algo de adoración, no en un momento de intimidad con Dios, sino en tu rabia propia de la situación que estás pasando. Y eso te imposibilita. Es lo mismo que le ocurrió a la joven. La joven dijo, no puedo seguir orando porque tengo rabia, porque tengo una situación que pasó en mi vida y me dolió y no he podido resolverla con Dios. Ese era su detonante. Esa era la situación que no le permitía a esta joven poder seguir orando. A veces nosotros vamos delante de la presencia de Dios a orar y a veces nuestra propia rabia, nuestras propias frustraciones hacen que nuestras palabras no fluyan. A veces nosotros decimos, no, yo quiero orar, yo quiero adorar al Señor. El pastor lo que enseñó fue tan reconfortante, voy a ir a orar. Pero te postras, inmediatamente comienzan los recuerdos, la impotencia, la situación difícil. Y tú mismo a veces te dices, no, pero es que yo ya he orado por esto, pero ¿para qué? No vale la pena. Y muchos comienzan en ese momento de oración y terminan peor. Terminan desanimados, terminan argumentados con Dios y dicen, prefiero no orar. Pero miren lo que el Señor dice en su palabra. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Siempre que tú vayas a la presencia de Dios en oración, ve sabiendo que el Dios Todopoderoso está ahí contigo. Por eso lo dice su palabra. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo la poderosa y perfecta mano de Dios. Ve confiado, pero con una actitud de humildad. Una actitud de Señor, tú lo eres todo. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Tú tienes el poder de cambiar mis circunstancias. Tal vez lo que hoy estoy viviendo es difícil para mí. Tal vez no lo entiendo, tal vez no lo comprendo, tal vez en mi posibilidad de tratar de razonar la situación y poder desmenuzar mi problema no puedo, Señor. Esto me supera, pero a pesar de todo, tu palabra dice que puedo venir confiadamente a ti. No intentes en oración resolver el problema. Ve en oración soltando el problema. Porque a veces oramos con nuestra boca, pero nuestra mente está tratando de resolver el problema. Eso está mal, hermanos. Tu mente debe estar enfocada en Dios. Dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La oración no puede ser el que tú te postres delante del Señor, estés en la presencia de Dios, pero en tu mente está mirando cómo o a quién le dices. Supongamos que tienes una necesidad económica y tú tienes que pagar una deuda al otro día. A veces va la persona en oración y con su boca está diciendo, Señor, ayúdame, respóndeme, pero con su mente está mirando a ver a quién. Apenas termines de orar, llamas para que te preste el dinero o a ver qué va a suceder al otro día. No. Tú debes de ir confiado, debes de ir confiada delante de la presencia del Señor y decir, Señor, Padre, hoy cierro la puerta a lo que está detrás de mí. Cierro la puerta, Señor, a mi problema, cierro la puerta a la situación. Dios, voy a estar concentrado contigo, voy a estar aquí contigo, Padre, confiado, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Cuán importante es, y la palabra hoy nos lo trae a colación, nos lo trae y nos lo hace vivo nuevamente. Humíllate delante de la presencia de Dios. Tal vez tú estás pasando por una situación difícil que no entiendes. Humíllate, póstrate en tus rodillas. Póstrate delante del Señor. Pon delante de ti la situación que estés viviendo. Si tienes deudas, coloca los recibos delante del Señor en oración.
Si quieres un trabajo, si quieres una puerta abierta, póstrate delante del Señor. Si quieres que un negocio se te dé, póstrate delante del Señor. Humíllate ante la presencia del Señor. Humilla tu corazón delante de la presencia de Dios. Humilla tu vida delante del Señor. Ahí primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 6 lo dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Tal vez tú estás pasando por un problema familiar. Tal vez estás pasando un problema con tu cónyuge, estás pasando un problema con tus hijos. Póstrate delante del Señor. Postra tu vida, postra tu corazón delante de su presencia. Y dile, Señor, Dios mío, necesito tu ayuda. Necesito que tú hagas algo que transforme, que cambie la situación de mi hogar, de mis finanzas, que cambie la situación de mi empresa, que cambie la situación que estoy pasando en este momento. Si estás en depresión, si estás en angustia, si estás en ansiedad, póstrate delante de la presencia del Señor. Póstrate sin miedo y confiesa y cree que cuando tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios hace, Dios obra. Miren que esa es la forma de Dios. En Mateo 6:6 nosotros hace 8 días leíamos que el Señor nos dice, si tú quieres algo, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Miren lo que dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él que os exalte cuando fuere tiempo. A mí me sorprendía tanto como el Señor nos reafirma el tema de hace 8 días. Si tú te humillas delante de la presencia de Dios, si tú buscas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, Dios te exaltará. Y en Mateo 6:6, ¿qué dice? Que Dios te recompensa en público. Y el ser recompensado en público es Dios te exalta. Dios te va a exaltar. Pueda que estés pasando por algo difícil, pero si tú cierras la puerta de tu habitación, te encierras, te humillas bajo su poderosa mano, Dios te exalta. Y te lo aseguro, hermano. Porque es la promesa de Dios. Dios quiere que tú tengas intimidad con Dios. Que tú puedas estar en intimidad, derramando tu corazón, entregándole tus miedos, tus temores. Eso es lo que va a hacer que tu vida no vuelva a ser la misma. Todos nosotros queremos ser exaltados. Todos nosotros queremos ver recompensa pública. Todos nosotros queremos que las cosas nos funcionen. Todos queremos que de una u otra manera la gente pueda reconocer el poder y la mano de Dios sobre nosotros. Y aquí en primera de Pedro 5:6 que dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y esa misma mano poderosa por la cual tú te humillaste será la mano poderosa que te exalte. Escúchamelo bien. Si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, esa poderosa mano de Dios es la que va a hacer que situaciones cambien, que circunstancias se transformen. A veces nosotros vamos tras el problema a ver cómo lo resolvemos. Vamos a través de las situaciones, de las circunstancias, tratando de resolver nuestra vida. Pero Dios nos está diciendo lo contrario. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y te aseguro que el Señor te lo asegura, que esa poderosa mano en la cual tú te humillaste en oración, tal vez con lágrimas, tal vez con impotencia, pero con humildad profunda, vas delante del Señor, esa poderosa mano hará que tus circunstancias cambien por completo. No es lo que tú hagas. No es lo que tú intentes hacer en tus fuerzas. Es cuánto estás dispuesto o dispuesta a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Sea la situación que tú estés pasando, sea la situación difícil, sea la situación adversa que estés viviendo en tu vida, pero tú puedes ir confiadamente delante del Señor, humillar tu corazón delante de Él. Si estás enfermo, si estás enferma, humíllate ante el Señor. Pon tus dictámenes médicos
postrado delante de la presencia de Dios. Dile: Señor, oro para que me sanes. Si tienes problemas con tus hijos, que están descarriados, que están fuera de foco, ponlos delante de Dios. Pon una foto de tu hijo. Arrodíllate y dile: Señor, te presento a mi hijo, te presento a mi hija, te presento a mi esposo. Señor, oro, clamo. ¿Qué es lo que Dios quiere en todo esto? Que tú dependas de Dios. Que no dependas de tus destrezas. Que no confíes, que no pongas tu confianza en cómo tú manejas los problemas, sino que tú puedas ir delante del Señor y decir: Señor, dependo 100% de ti. Eso es lo que Dios nos enseña y nos lo reafirma hoy nuevamente. Cuando el Señor Jesús en Mateo 6 nos dice: cierra tras ti tus puertas, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Pero hoy el Señor nos está diciendo es: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Cuán importante que Pedro nos coloca esta palabra cuando dice: Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque yo asemejo la oración como aquel que coloca semillas en el campo. Entonces el labrador, el agricultor toma sus semillas, prepara la tierra y va derramando y colocando y esparciendo la semilla. Y espera. Viene la lluvia, viene el tiempo, germina y se hace gran cosecha. Siembra en oración. Siembra en oración. La palabra del Señor dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo recogerán. Siembra delante del Señor. La oración no la veas como que tengo que orar. No. Sé un agricultor diligente en oración. La oración es eso. Hay veces que tal vez tú oras y en la semana no vas a ver la respuesta. Tal vez la vas a ver después. Pero dice la palabra que el Señor te va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Cuándo fuere tiempo? Cuando el Señor vea que la semilla está preparada y lista para dar fruto. Pero tú sigues sembrando, tú sigues cuidando, tú sigues motivado en la oración. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, dice la palabra que Daniel ora y pasan varios días, pero el ángel después viene y le dice a Daniel, Daniel, no te preocupes, desde el día que tú propusiste orar por esto, por este propósito, te fue dada la respuesta en el cielo. Mira, ten la certeza de algo. Si tú hoy oras por algo específicamente, o si tú le pides algo específicamente a Dios, ten la certeza de que Dios no te va a decir: mira, tienes que hacer 30,000 oraciones hasta que yo te responda. No, la palabra del Señor dice que el mismo día que Daniel comenzó a orar por ese propósito, ese mismo día había la respuesta, pero hubo oposición. Es decir, que la respuesta tardó un tiempo en llegar, pero Dios inclinó su corazón para que Daniel tuviera la respuesta. Y esto es así. Si tú le pides algo a Dios, hoy Dios te dará la respuesta. Hoy Dios te va a dar esa respuesta que tú le estás pidiendo. Lo que pasa es que tal vez de aquí a que la respuesta se haga realidad, puede tomar tiempo. Por eso Primera de Pedro 5:6 lo dice: Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, que va a haber un momento de siembra y un momento de cosecha. Un momento donde tú vas a sembrar en oración y un tiempo donde vas a ver el fruto de las oraciones que tú has hecho. Pero ten la convicción de que si tú vas delante de la presencia de Dios, Dios es bueno. Si los que son papás, si los que son padres quieren lo mejor para sus hijos,
Los protegen, los cuidan, les dan el mejor alimento, les dan los mejores útiles, les dan sus regalos, les dan cuidado. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno y celestial no nos dará lo mejor para nosotros como sus hijos? Ten la certeza. Lo que muchas veces encuentra tropiezo en la oración es que tú no crees que Dios te va a bendecir. Pueda que con tu boca tú digas, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero tu corazón y tus convicciones dicen todo lo contrario. Hay pesimismo en tu corazón, hay desánimo para orar. A veces oramos con desánimo. Sí, Señor, vengo ante tu presencia, pero tu intención, lo que hay en lo profundo de tu corazón, dicta lo contrario de lo que dice tu boca. Por eso la palabra del Señor que dice, con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Tu corazón, tus convicciones, tus intenciones deben estar conectadas con tu boca. Si tú vas delante de Dios, di, Señor, yo vengo hoy confiado que tú me respondes. Tal vez esa oración tendrá una respuesta más adelante. Pero ten la seguridad de que el día que tú propusiste orar por algo, ese día tu Padre bueno, tu Padre amoroso, te dijo sí. Te dijo sí, es tuyo. Pero a veces nosotros vemos que esa oración se tarda, pero no es culpa de Dios. A veces la oración se tarda porque nosotros no salimos con fe. Porque tal vez nuestras oraciones son tibias, porque muchas veces nuestras oraciones son llenas de pesimismo. Nuestras oraciones no tienen ímpetu, no tienen fuego, no tienen esa convicción plena para que Dios nos responda. Por eso es que muchas veces hay oraciones que se tardan en responder, en llegar. A veces yo he hecho oraciones, las pongo delante del Señor, he hecho mi lista. Y a veces ha pasado un tiempo y Dios me responde. Tal vez a veces yo le he dicho, Señor, yo necesito que tú me reveles, me muestres esto o lo otro. Y tal vez en el momento no viene la respuesta. Pero llega un momento donde Dios me responde. A veces he pedido cosas que me llegan a la semana. He pedido cosas que me llegan a los meses, al mes. O hay oraciones que yo hoy veo respondidas. Oraciones que yo hice hace muchos años. La oración debe ser la compañía tuya eterna. Tú no puedes cansarte de orar, hermano. Tú no puedes cansarte de ir a la presencia de Dios, a adorarlo. Si un día sientes y dices, Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero orar más por eso, porque ya sé que está en tus manos, hazlo. Hay oraciones que yo le echo hacia el Señor, he orado por algo insistentemente y llega un momento donde digo, no es que me desanime, sino digo, Padre, esto ya está en tus manos, yo voy a esperar. Eso es fe, hermano. Porque a veces pensamos que si oramos y oramos y oramos y oramos, es como si Dios no quisiera responderte. Es como si Dios se hiciera de rogar. No, Dios no se hace de rogar. Dios es tu Padre amoroso. Pero Dios quiere que tú vayas con las actitudes correctas. Que tú vayas con una actitud de humildad. Que tú vayas con una actitud de humillación. Que tú vayas con una actitud de decir, Señor, tú sabes cuándo me puedes dar esa bendición. Pero Padre, mi parte es orar. Y esa es tu parte, hermano. Tu parte y la mía, ¿cuál es? Orar. Dios no nos dice otra cosa. Dios te dice aquí en 1 Pedro 5:6, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Punto. Dios no te dice, mira, es que tienes que hacer esto, hacer lo otro. No. Dios que te dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Cuando el Señor establece que ya es el tiempo de la respuesta de la cosecha, viene la bendición. Y la bendición de Dios siempre, escúchamelo bien, Dios siempre te va a dar más de lo que tú le pediste. Yo se los puedo decir por experiencia. Yo le he pedido algo a Dios y Dios cuando responde, Dios me responde
con todo. Dios me responde de una forma más allá de lo que yo algún día le pedí a Dios. Tal vez se tarda, pero eso no significa que Dios sea malo. A veces hay situaciones, hay cosas que yo he puesto delante del Señor, pero cuando Dios me responde, yo quedo sorprendido. Por eso la palabra del Señor dice en Salmos, con tremendas cosas nos responderá. Dios quiere que a ti te quede claro que cuando viene la respuesta fue Dios. Y no fue, no, es que yo hice, es que yo lo logré, es que yo pude, es que yo me esforcé. No, Dios quiere que cuando tú coloques algo delante de Dios con fe y con convicción, el día de la respuesta, tú mismo te vas a quedar sorprendido. Tú mismo vas a decir, Señor, esto me supera, porque yo te pedí algo y tú me diste algo mucho mayor. Acordémonos de Abraham. Abraham le pide un hijo y Dios lo lleva a que mire las estrellas y la arena del mar. Y le dice, mira los cielos, mira las estrellas, así será tu descendencia. Abraham, ¿en qué estaba pensando? Él quería un hijo. Él quería un hijo. Pero Dios tenía las estrellas para que él pudiera tratar de contarlas y él contar así su descendencia. Andrés va donde el Señor y le presenta esos 5 panes y los peces. Y el Señor hace una multiplicación y le da de comer a más de 14,000 personas, porque en esos censos judíos nosotros vemos esas historias en Mateo y en los evangelios y habla de los 14,000, de los 4,000, de los 5,000. Pero ahí no estaban contadas mujeres ni niños. Es decir, habían más de 10,000 personas en esas reuniones. Y Jesús con un poco hizo mucho. Esa es la economía de Dios. Dios siempre te va a demostrar que tal vez tú dedicaste tiempo en oración a pedir por algo, pero Dios te va a hacer llover lluvia de bendición sobre tu vida. Así es Dios. Y tú tienes que tener la certeza y tienes que tener esa fe de que tal vez tú oras, no sé, 15, 20 minutos, 1 hora delante de Dios, 2 horas. Lo que ores, no importa. Pero eso Dios lo va a tomar, aunque pequeño sea. Aunque para ti sea insignificante esos 10 minutos de oración. Pero para el Señor es una eternidad de disfrute contigo. Y Dios tomará esos 10 minutos, esos 15 minutos en tu lugar secreto y va a convertir eso en una lluvia de bendición. Miren, yo recuerdo hace muchos años un hombre de Dios me dijo a través de una profecía, me dijo que Dios algún día me iba a bendecir de una manera tan sobrenatural que Dios haría cosas increíbles para mi vida. Pero yo pasé mucho tiempo en escasez y en muchas dificultades. Pero de un momento a otro Dios comenzó a bendecirme y a bendecir mi vida. Y hoy le doy gracias a Dios por eso. Porque nosotros podemos tener la certeza plena y tienes que tener la certeza plena de que todo lo que tú pongas delante de Dios, Dios te lo va a responder. Ahora, si tú pides cosas egoístas, si tú pides cosas para alimentar tu orgullo, para pisotear a los demás, olvídate que Dios te va a responder algo. Olvídate que Dios te va a dar esa respuesta. Dios todo lo que te va a dar a ti será para la gloria de Él. Acordémonos lo que decíamos hace 8 días. Dios te recompensará en público para que le des gloria a Dios. Miremos el verso 7 de Primera de Pedro capítulo 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren el orden de Dios. Dios primero te dice, humíllate bajo la presencia de Dios. Entra en mi presencia. Entra en mi presencia y descansa en mi presencia. El Señor dice en su palabra, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, que Él se encargará de exaltarte. No es algo tuyo.
Tú no te exaltas. Tú, por más que quieras, no vas a traer la respuesta y por tus propias fuerzas no vas a producir que ese dictamen médico cambie por tus propias fuerzas. No vas a hacer que de pronto esa hija o ese hijo tuyo que está descarrilado cambie por sí mismo porque tú lo presiones y lo presiones. Tal vez esa situación económica no va a cambiar porque tú trates de salir y hacer mil cosas, no. Todas las situaciones, cuando tú las pones delante del Señor, Él las cambia. Pero miren lo que dice la palabra en el verso 6. Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es decir, ya no es tu problema. Suelta las cosas delante de Dios. En el Salmo 37 lo dice, deleítate. Y dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Él hará, Él obrará a tu favor. Y aquí la palabra que nos dice. Dice en el verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Cristo, sobre Él, sobre Jesús. Echa toda tu ansiedad. A veces nosotros entramos con preocupación, a veces nosotros entramos con ansiedad a orar, a veces nosotros entramos con preocupación a la presencia de Dios. Pero el Señor, ¿qué nos dice aquí en Primera de Pedro 5:7? Echen toda su ansiedad sobre Él. Dios no quiere que nosotros estemos en ansiedad. Dios no quiere que tú estés estresado. Sí, hay momentos difíciles, sí, pero tu mente y tu corazón deben estar conectados con Dios. ¿Y el enemigo qué va a querer? Que tú te llenes de ansiedad, que tú te descontroles por la situación que estás viviendo. Que la situación que estás viviendo, la prueba que estés viviendo, la tormenta, los vientos, las lluvias que vengan contra tu vida, te descontroles y caigas en ansiedad. Porque el enemigo sabe que si tú caes en ansiedad, caes en estrés, ya te tiene. Porque cuando nosotros caemos en estrés, y de eso hay una enseñanza que nosotros dimos en algún momento acerca del estrés. Cuando el enemigo logra que tú te estreses, tú pierdes de vista a Cristo. Y si pierdes de vista a Cristo, vas a ser presa fácil para la tentación, para el desánimo, para dejar de orar, para dejar de ir a la iglesia, para dejar de leer la palabra de Dios y perder el camino por el cual el Señor quiere que tú andes. Por eso aquí en Primera de Pedro 5:7 que dice, echando toda tu ansiedad, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Dios quiere que cuando tú te humilles delante de la presencia de Dios, sueltes tu estrés, sueltes tu ansiedad, sueltes tu angustia, sueltes tu pesimismo. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y el apóstol Pedro nos lo dice, ¿por qué? Porque Él cuida de ti. Qué poderoso esto, hermanos. Y oro al Señor que tú puedas guardarlo en tu corazón. Dios no quiere que tú andes en estrés. Y si viene una situación que intenta sacarte del camino y estresarte y angustiarte, no te afanes. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Es una promesa que Dios nos da a través de toda su palabra. Dios va a cuidar de ti. Pero primero que Dios dice, humíllate ante la poderosa mano de Dios y echa toda tu ansiedad sobre Él. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos cuide y hacemos lo contrario. Entonces nos estresamos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de estrés. No nos humillamos ante la presencia de Dios y queremos que Dios cuide de nosotros. Primero sométete ante la presencia del Señor. Sujétate ante la presencia de Dios en oración y suelta toda tu ansiedad. Dios no te quiere ver estresado. Dios no te quiere ver ansioso. Dios no te quiere ver llorando a toda hora. Dios no te quiere ver preocupado con insomnio.
Y nos cuesta a todos. Situaciones que vienen una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Pero puedes confiar en el Señor. Puedes confiar plenamente de que el Señor cuidará de ti. Él es tu proveedor. Y tú no tienes por qué tenerle miedo absolutamente a nada en tu vida, porque Él cuida de ti. Él lo promete aquí en Primera de Pedro 5:7. Él cuidará de ti, pero primero echa toda tu ansiedad, echa todo tu miedo, echa toda tu angustia delante de la presencia del Señor. Lo dice Pedro, echando toda ansiedad, dice aquí la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos vosotros. ¡Qué promesa! Esta palabra, cada vez que la leo, me reconforta y me hace otra vez ubicarme en el eje de Jesús, en el eje de Cristo, de decir, Señor, lo que tú me pides a mí es que yo eche toda mi preocupación en ti. El Señor no dice en su palabra, estrésate, preocúpate, llénate de ansiedad, de afán. No, Dios me dice, ¿qué me dice el Señor? Entrégame tu estrés, entrégame tu afán, entrégame tu ansiedad, entrégame tu preocupación, tu insomnio. Entrégame lo que te preocupa, entrégame lo que te llena de ansiedad, de angustia, de depresión. ¿Tienes problemas en el trabajo? Colócalo delante del Señor. Señor, tengo este problema. Lo pongo delante de ti. Suéltalo. Suéltalo. Suelta tus cosas delante del Señor. Y suelta toda ansiedad. Todo ese sentimiento de querer controlarlo todo. Porque la ansiedad y el estrés es ese temor, ese miedo a no poder controlar situaciones en mi vida. Eso es el estrés. Cuando tú no puedes controlar una situación por tiempo, porque te supera, porque es una situación que de pronto te ha sacado de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Entonces en ese momento viene el estrés. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos en nuestro subconsciente el querer controlar absolutamente todo. Tú quieres controlar tu futuro, tú quieres controlar tus finanzas, tú quieres controlar a tu esposo, a tu esposa, tú quieres tener el control de todo, porque mientras que tú tengas el control de todo, tú estás tranquilo. A veces hay personas que sienten miedo de las atracciones mecánicas así súper extremas. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Es una situación que tú no puedes controlar. Tu vida depende de un maquinista, de una computadora y de una atracción mecánica. Por eso la gente le da miedo a situaciones que no pueden controlar. Si la persona se va a subir a un tobogán, se va a subir a una montaña rusa, ¿el miedo cuál es? Voy a poner mi vida en manos de algo desconocido. Así mismo sucede en la vida. Cuando viene una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, ¿es por qué? Porque no la puedes controlar, porque te es desconocido y no sabes las repercusiones de la situación que tú estés viviendo. Si pierdes el trabajo, si pierdes una situación, si de pronto las situaciones en diferentes circunstancias de tu hogar se desestabilizan, inmediatamente entra el estrés y la angustia y pierdes de vida a Cristo. No, ¿qué dice el Señor en su palabra? Echa toda tu ansiedad ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Dónde? En el lugar secreto, en tu aposento, allí en la presencia de Dios. Enciérrate y entrégale todo tu estrés al Señor, entrégale toda tu ansiedad al Señor. Dile, Señor, esto me afana, me preocupa, pero creo, Señor, que tú cuidas de mí. No vayas a orar, a convertir tu tiempo valioso de oración en un momento de carga, de queja. Es que me pasa, es que a mí siempre me pasa, es que, Señor, yo he venido orando. No, ora confesando la palabra. Porque el Señor, ¿qué dice acá? ¿Qué te promete el Señor? Dice, echa
toda tu ansiedad en Cristo, porque Él va a cuidar de ti. Entonces, cuando vayas a orar, dile: Señor, yo vengo a entregarte toda mi ansiedad, todo lo que me está estresando, todo lo que me está preocupando, todo lo que me está inquietando en este momento, porque yo sé, Señor, que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, tú vas a cuidar de mí. Tú cuidas de mí, Señor. Tú cuidas de mi familia, de mis hijos, de mis finanzas. Esa debe ser nuestra fe. Todo comienza a ocurrir cuando tú te humillas delante del Señor, cuando tú humillas tu corazón delante del Señor, como dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Antes de la exaltación hay un tiempo de humillación. Antes de la respuesta hay un tiempo de siembra. Hay un tiempo donde tú primero tienes que sembrar, tienes que arrodillarte, buscar al Señor creyendo que por su gracia puedes entrar confiadamente a la presencia de nuestro amado Padre y puedes confiar en Él, puedes descansar en Él, puedes entregarle absolutamente todo lo que te preocupa y te estresa. Y puedes confiar de que Dios cuidará de ti. Ahora miren el verso 8. Miren lo que dice. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, debemos nosotros siempre estar despiertos, que es lo que dice aquí la palabra. Dice: sed sobrios, ¿cierto? Y la palabra, esa palabra sobrio es la palabra griega aquí escrita, la palabra nefo, que es la palabra que significa tener templanza, ser discreto, pero lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro es: no te distraigas con las cosas del mundo y descuides lo primordial, que es estar en la presencia de Dios. Porque aquí no lo habla, dice: sed sobrios y velad. Y cuando uno habla de sobriedad es cuando una persona se ha tomado alcohol, ¿cierto? Ha tomado alcohol y ya no tiene el control sobre sí mismo. Entonces vemos que cuando dice la palabra que nosotros, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿cierto? Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es: miren, no se enreden en cosas del mundo, para que esas cosas no les hagan perder a ustedes la importancia de la oración, del poder estar en la presencia de Dios. Cuando una persona está embriagada, pues pierde el sentido de sí misma. Entonces se toma sus tragos y ya empieza a decir locuras, comienza a hacer cosas que una persona sobria o sin beber un trago lo va a hacer. Por eso cuando las personas van conduciendo en estado de embriaguez es muy peligroso, porque sus sentidos, porque su lucidez baja a veces hasta un 50 o un 40% de lo que sería la persona cuando está completamente sobria sin tomar un trago. Es lo mismo lo que nos dice Pedro. Sed sobrios, es decir, no revolvamos nuestra vida para que no perdamos de vista el poder estar atentos. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra: porque vuestro adversario el diablo busca, dice, como león rugiente, busca a quien devorar. Anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Miren que el enemigo, ¿a quién va a devorar? Al que no está sobrio. Y no hablo de alcohol. Estoy hablando de mi viveza espiritual. A veces nosotros nos envolvemos en las cosas del mundo y perdemos nuestra fortaleza espiritual. A veces nos enredamos en problemas del mundo, en situaciones que nos hacen perder nuestra agilidad, nuestra certeza, nuestra fortaleza espiritual. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando el enemigo te ataca, cuando tú te distraes. Por eso dice aquí la palabra: sed sobrios y vela. Velar, ¿qué es? Es estar atento.
Eso era lo que los vigías en la noche o los vigilantes en la noche hacen. Mientras que unos están durmiendo tranquilos en su casa, hay persona que vela para cuidar. Porque el enemigo puede venir en el momento menos pensado a destruir tu vida, tu hogar, tu familia. Por eso debes estar atento. Por eso debes estar atenta en todo momento. ¿Cómo? No digamos, con persecución y de pronto una obsesión a las cosas espirituales que hizo, que no hizo. No, tú velas en oración. Si tú quieres orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu hogar, donde tú ganas las cosas es en oración. Si tú quieres velar por tus finanzas, por tu empresa, por tu mamá, por tu papá, por tus abuelos, por tus sobrinos, donde tú vigilas es en oración. La oración es eso, la oración es estar vigilantes, presentar a tu familia delante de Dios, a tus hijos. Tal vez tú no sabes, tus hijos o tu hija salen y tú no sabes con quién se encuentran en el transporte, a quién le van a presentar. Vivimos en unas situaciones de inseguridad muy grande. Vela en oración, ora, sé sobrio por tu familia, pide al Señor protección, pide al Señor que proteja, pide al Señor que guarde a tu familia, pide al Señor que guarde tus finanzas, pide al Señor que guarde todo lo que tú hagas y emprendas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Miren, a veces las personas me han dicho, bueno, pastor, pero no se supone que la palabra del Señor dice que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Entonces el enemigo, ¿por qué va a venir aquí a rugir como un león? Eso significa, pastor, que Jesús y que el enemigo tiene la misma fuerza que Jesús, y no es así. Aquí lo que dice la palabra cuando dice aquí en primera de Pedro 5:8, cuando dice que anda como un león, es decir, no es un león, imita a un león y ruge. Es decir, la forma en que el enemigo a ti siempre te va a atacar es produciéndote miedo. El enemigo ruge a ver quién acepta esos rugidos y se atemoriza ante él. El enemigo va a querer rugir contra ti. El enemigo va a querer hacer rugidos de león, pero él no es un león. El enemigo va a querer rugir sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu salud, pero son solo rugidos. Y él está buscando quién cree esos rugidos. ¿Quién cae en miedo, en temor, en angustia ante esos supuestos rugidos? Por eso dice aquí la palabra como león. No es un león como tal, es como un león, algo muy parecido, porque el enemigo jamás va a poder igualar el poder y la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que el hombre que confía en Dios estará confiado como un león. El león no retrocede. Y el Señor Jesucristo es tu león que ruge verdaderamente y genera ese miedo, esa angustia al enemigo y lo hará huir de tu presencia. Amén, así es. Y aunque el enemigo trate de rugir con una enfermedad, con una situación contra tu hogar, contra tu vida, contra tu familia, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus finanzas, son solo rugidos, nada más. No huyas ante los rugidos mentirosos del diablo. No huyas ante los rugidos, ante sus pequeñas amenazas, porque contigo está el Dios todopoderoso, el Dios grande, que te defiende. Dice su palabra que su escudo siempre va a guardarte, escudo y adarga su verdad. Ten confianza, no te dejes amedrentar por el enemigo. No te dejes arrinconar por el enemigo. El enemigo, ¿qué va a querer? Que tú sientas miedo. El enemigo, ¿qué quiere? Que tú no sigas yendo a la iglesia,
que no sigas orando. A veces pueda que tú comiences a orar y a orar y a orar y viene el rugido del enemigo. Y tú dices, uy, no, pero yo estaba mejor sin orar. No, sigue orando. Sigue perseverando. Tal vez tú vas a la iglesia y viene el rugido, ese rugido infame del enemigo y tú te atemorizas. Uy, no, yo estaba mejor sin ir a la iglesia. Mejor dejo de ir a la iglesia para que todo esté bien normalmente. Eso es lo que el enemigo quiere. Devorarte con miedo, devorarte con angustia, devorarte para que tú quedes preso o presa del miedo, de la angustia. Pero el Señor está contigo. Aunque el enemigo ruja, aunque el enemigo lance sus artimañas contra ti, tú puedes estar confiadamente. Pero el Señor, ¿qué te dice? Sé sobrio. Sé vigilante en oración. Cosa de que cuando venga ese momento estés fortalecido, estés fortalecida y no caigas en sus mentiras. Porque la palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo que Satanás es padre de mentira, de él no sale nada verdadero. Tal vez tú estés viviendo situaciones difíciles, situaciones angustiantes en tu casa, con tus hijos, pero son solo rugidos de un supuesto león que está vencido e es infame y mentiroso. Contigo está Cristo. Contigo está el Señor Jesús, que te da a ti la victoria y te da el poder para vencer, para poder salir victorioso, victoriosa de toda situación que tú estés viviendo. Pero sé sobrio, vela en oración, sé sobrio. No te distraigas, no te enredes con las cosas del mundo. Que tú puedas estar enfocado, que tú puedas estar con esa sobriedad espiritual en todo momento y estar fuerte, estar animado. No tengas miedo, Dios cuida de ti. Lo que realmente va a hacer que el enemigo retroceda de tu casa, de tus hijos, de tu familia, es que tú comiences a confesar la palabra. Que tú comiences con fe diciendo, Señor, yo creo que tú cuidas de mí, yo creo que tú guardas a mis hijos, que mis hijos te servirán, que mis hijos, Señor, se casarán con hermosas mujeres y darán fruto sus hijos, o si son mis hijas, Señor, mis hijas se casarán con hombres de Dios y tendrán una familia bendecida, como dice tu palabra en el Salmo 121. Señor, yo creo, Padre, que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú me proveerás todo conforme a tus riquezas en gloria. Que si estás pasando por una enfermedad, tú digas, Señor Jesucristo, por tus llagas yo he sido sanado, Señor. He sido completamente sanada. Eso es lo que nos dice aquí Primera de Pedro. Resiste al enemigo firme en la fe, firme con la palabra. No solamente creas que por el hecho de ir a la iglesia ya el enemigo va a huir de ti, o que de pronto que tú cojas la Biblia y hojees 4 o 5 páginas de la Biblia, entonces ya el enemigo huye. No es así. Tú debes de aprender a resistir al enemigo con la fe. Y la fe viene cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú te aprendes versículos de la Biblia y los memorizas. Y cuando viene la tentación, cuando viene el momento difícil, el Espíritu Santo traerá a ti esa palabra, ese versículo, esa frase, ese pasaje bíblico, para que tú le digas al enemigo, diablo, huye de mí, te echo fuera, porque la palabra del Señor dice esto, esto y esto. Eso es resistir al enemigo. Cuando venga la situación difícil, cuando venga la situación de ansiedad, de miedo, confiesa la palabra y confiesa con victoria, no voy a temer a lo que me haga el hombre. No voy a tener miedo de una cosa, no voy a tener miedo a esto. Creo que el Señor cuida de mí, y si tú cuidas de mí, Señor, tú eres mi protector y nada me va a pasar. Pero vemos a nosotros muchas veces cristianos derrotados, creyentes vencidos, porque no confiesan, porque no resisten con la fe la palabra al enemigo, sino que caen de una u otra manera, caen en una y otra situación en la cual el enemigo lo que hace es destruirnos,
vencernos. Debemos aprender a confesar la palabra con victoria. Tenemos que aprender a resistir firmes en la palabra de Dios, en la fe. Párate en la palabra. Párate en la promesa que Dios te ha dado. Si Dios te dijo que te va a bendecir, créelo y no te muevas de ahí. El enemigo, ¿qué va a querer? Que tú te desanimes, que tú reniegues, que tú claudiques en la fe. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que tú perseveres. Ahora miren lo que dice ahí en Primera de Pedro 5:9. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces uno piensa que uno es el único por el que está pasando esa situación. Uno piensa, y uno, cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, cuando viene la tormenta contra uno, creo que la mayoría de veces uno se siente solo. Uno siente que es la única persona y que de una u otra manera hasta el mismo Dios se ha olvidado de mí, o Dios ha quitado su protección de mí, y eso no es así. Nunca dejes de creer que la protección de Dios está sobre ti. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra en Primera de Pedro 5:9? Dice que lo mismo que tú estás pasando, lo está pasando mucha gente en este momento alrededor del mundo. Que esta misma situación o una situación similar que tú estás viviendo, que tú estás pasando, muchos la están pasando, muchos la estamos pasando. ¿Y eso con qué nos fortalece a nosotros? De que no te sientas solo, que Dios cuida de cada uno de nosotros. Y que cada uno de los que estamos pasando por esos padecimientos, por esas pruebas, sencillamente Dios tiene el poder de sacarnos adelante. No hay nada más infantil que pensar que la prueba que yo estoy viviendo soy el único, que soy peor que Job, que mejor dicho, Job fue probado, pero mis pruebas son peores que las de Job. Eso es mentiras. Eso es mentiras. Todas las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, muchas personas lo están padeciendo en este momento. Y eso es que nos reconforta a nosotros, de que no soy el único que está siendo probado, hermano. Pero que a pesar de todo eso, Cristo está con nosotros, que el Señor nos está fortaleciendo, que el Señor nos está levantando. Dios nos dará una salida. El enemigo va a querer ponerte trampas para acabarte, para destruirte. El Señor abrirá una puerta en medio de esa situación fea y te mostrará el camino y serás victorioso. Pueda que en ese momento tú digas: Dios mío, pero pasó esto, pasó lo otro, no me lo explico, etc. Pero te aseguro que el Señor te dará una salida. Y algo hará Dios para su gloria y para su honra. Así que no tengas miedo. No te dejes llenar de angustia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6, que dice: humíllate ante la presencia de Dios y Dios te exaltará.